Ya está la doctora Mónica López también con nosotros. Yo creo que vamos a arrancar en aras de ser puntuales con el tiempo. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, ahí se escucha bien. Bueno, la idea es que hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante en el contexto no solo de falla cardíaca, sino a nivel cardiovascular. El término de paliación ha ido ganando un territorio muy importante como enfermedad crónica no oncológica que puede llegar a utilizar, digamos, estos servicios que muchas veces no logramos entender los niveles de estos servicios y por eso de pronto a veces como que no sabemos cómo direccionar un paciente o cuáles intervenciones sí pertenecen a paliación primaria o cuáles no pertenecen a paliación primaria. Entonces, primero, vale la pena mencionar que los cuidados paliativos no pretenden alargar realmente la vida, sino ensancharla, o sea, dar un poco más de calidad de vida, de pronto acortando el tiempo global de vida, pero sí realmente llenar de momentos la vida de nuestros pacientes que a final de cuentas nosotros queremos recuperarlos muchas veces y a pesar de que no lo logramos, seguimos intentando ciertas estrategias que no van a tener un desenlace ideal y nos olvidamos de pronto del ser humano, del espiritual, de la calidad de vida, de otras cosas que realmente son importantes en todas las patologías crónicas. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario en cardiología para hablar de paliación? Indudablemente, yo creo que ustedes esta diapositiva la han visto mucho cuando nosotros hemos hablado de mortalidad de la insuficiencia cardíaca, pero fíjense que ustedes que lo importante es que conociendo nosotros las patologías oncológicas y la preocupación que realmente tenemos en las patologías oncológicas, es importante darnos cuenta que la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad tan alta, ¿sí? Y de insuficiencia cardíaca, que todos deberíamos reconocer cuáles son esos aspectos claves para yo poder decir, este paciente necesita ya una consulta especializada, o sea, un nivel secundario o terciario de paliación, o este paciente necesita ya cuidados de fin de vida, que es un poco diferente, o sea, lo envuelve, el cuidado de fin de vida está envuelto en el contexto de paliación, pero claramente hace la diferencia dentro de paliación en falla cardíaca. Entonces, fíjense ustedes, estas son las realidades que nosotros tenemos. 30 días antes de morir, un paciente que sufre de falla cardíaca, en el 64% de las veces visita un servicio de urgencias, ¿sí? Y de pronto a ustedes les ha ocurrido, lo ven, lo vuelven a ver y lo siguen viendo y decimos, sí, o está muy mal, pero nunca pensamos realmente que de pronto tenemos que cambiar nuestra estrategia y por eso el paciente también está reconsultando a urgencias. El 60% de los pacientes con falla cardíaca 30 días antes de morir se hospitalizan. Entonces, fíjense ustedes que no es un número despreciable. Y el 19% de los pacientes con falla cardíaca terminan en los 30 días antes en cuidado intensivo hospitalizados. Entonces, muchas veces no lo reconocemos y de pronto las estrategias que estamos utilizando no son las adecuadas con estos pacientes. Y si yo hago la comparación con la patología oncológica, claramente nos damos cuenta que en la patología oncológica ya entendimos qué es el cuidado paliativo y ya estamos utilizando todas aquellas herramientas que nos dicen cuál paciente pasar a otro nivel de cuidado paliativo y por eso ustedes ven que todos los porcentajes son mucho menores en los 30 días antes de fallecer. ¿Qué ha pasado con la paliación en el tiempo? Y esto realmente para nosotros, los que hacemos falla cardíaca, es realmente una vergüenza porque si ustedes se dan cuenta y miran este punto, cuando interviene el ISHLT, el contexto de paliación en falla cardíaca, es cuando la asistencia circulatoria mecánica toma un gran vuelo, ¿sí? Y toma un gran vuelo, ¿por qué? Por costos. Entonces ahí realmente se recalca lo que deben tener los pacientes en paliación cardiovascular, porque ustedes saben que todo aquel paciente que va para una terapia avanzada tiene que tener una consultoría por cuidado paliativo. Todos los pacientes, incluyendo los pacientes de trasplante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sí pudiera llegar a ser
su última opción. Entonces, en el tiempo, nosotros nos damos cuenta que hemos sido súper tímidos por las recomendaciones. Fíjense que son recomendaciones 2B, 2A, ¿sí? Entonces, realmente le llama a uno la atención que solamente hasta después de que la falla cardíaca empieza a incrementar notablemente los costos, nos damos cuenta que debemos enfocarnos también en el cuidado paliativo, en aquel paciente que definitivamente tenemos que reenfocar los objetivos terapéuticos. Entonces, viene siendo nuevamente el gasto en salud el que nos hace tomar conciencia de la importancia que tiene el buen morir. Entonces, fíjense ustedes que pareciera algo súper lógico, pero yo creo que a todos los que estamos en esta reunión nos ha pasado muchas veces que nos sentimos un poco desubicados, no sabemos si ya es tiempo, si sí o si no, y esto lo que hace es que empeora la calidad de vida del paciente que nosotros estamos manejando. Y fíjense ustedes que si yo tomo en cuenta todo el porcentaje global de los pacientes que debieran llegar a falla cardíaca avanzada, menos del 10% de esa población de falla cardíaca avanzada recibe cuidado paliativo y es la única opción que tienen en ese momento. Entonces, es algo muy importante a reflexionar para nosotros. Entonces, nos surgen siempre tres preguntas. ¿Es necesario realmente el cuidado paliativo? ¿Cuándo debo iniciar el cuidado paliativo? ¿Y qué opciones terapéuticas tengo yo en cuidado paliativo en falla cardíaca? Entonces, para la primera pregunta, ¿es necesario? Pues miren ustedes que esto parte de un registro y la distribución de adultos en necesidad de cuidado paliativo a final de vida. Y fíjense ustedes que las enfermedades cardiovasculares están muy por encima del cáncer y de otras enfermedades crónicas, teniendo estas un 40% de necesidad de cuidado paliativo. O sea que claramente nosotros, dentro de los pensum de cardiología, de cardiología, nos está faltando algo supremamente importante, que es paliación cardiovascular, ¿sí? Muchas veces nos parece menos importante y solo nos parece importante cuando estamos enfrente de un paciente en el cual no tenemos opciones y no sabemos cómo abordarlo. Entonces, es supremamente importante la paliación cardiovascular. Más importante y es necesaria, miren ustedes este dato que fue recopilado en la Sociedad Europea de Falla Cardíaca. Un cardiólogo por 71 eventos cardiovasculares, un oncólogo por 141 pacientes con cáncer y un paliativista por 1.200 personas con enfermedades crónicas muy limitantes. O sea, claramente vemos dónde tenemos déficit. Eso lo que nos quiere decir es que no que nos convirtamos en paliativistas, pero sí que tenemos que entender el cuidado paliativo desde el nivel primario, porque en el nivel primario, recuerden ustedes, doctores, que todos somos paliadores primarios, porque todos manejamos síntomas. Entonces tenemos que entender cuándo pasar al segundo nivel y cuándo pasar al tercer nivel para poder ayudarle a los pacientes que nosotros veamos que han llegado al momento de cambiar los objetivos terapéuticos. ¿Cuándo es el momento? Entonces, si ustedes miran esta gráfica que siempre se comparte cuando estamos hablando de falla cardíaca, ustedes se dan cuenta que esta línea verde que ustedes ven acá, ¿sí? Es la línea de cuidado paliativo. Esta línea verde que ustedes ven acá. Entonces, fíjense que desde el principio, la línea azul es terapia modificadora, pero desde el principio que yo empiezo terapia modificadora, estoy impactando en síntomas. Entonces, a medida que yo impacto en síntomas, ¿sí? Voy utilizando paliación. Pero a final de enfermedad, cuando yo ya estoy virando de estadio C a estadio D y mi paciente se está tornando refractario, ¿sí? Por múltiples situaciones en las cuales un paciente se torna refractario, fíjense en la importancia que adquiere el cuidado paliativo. Pero en esta gráfica lo que quiero resaltarles es que no esperen este momento. Si todos estamos esperando este momento de múltiples hospitalizaciones, cuando los familiares tienen más dudas, cuando a los familiares les parece que es que nunca les han hecho nada, nunca les han dicho, nunca les han comentado, para hacer el cambio a cuidado paliativo no lo esperemos. El cuidado paliativo debe iniciar desde que nuestro paciente ingresa por primera vez a la clínica de falla cardíaca. Si yo no tengo un circuito multidisciplinario de falla cardíaca, pues evidentemente con el que yo esté haciendo falla cardíaca, si tengo una enfermera a cargo de un grupo de pacientes, con esa enfermera y el médico que está a cargo de los pacientes con diagnóstico de falla cardíaca, yo tengo que implementar estrategias que van de la mano con cuidado paliativo. Y siempre detectar algunas variables. Esta gráfica nosotros la tenemos
como una gráfica en la cual miramos los tiempos más vulnerables de los pacientes con falla cardíaca. ¿Y por qué es importante? Porque es ahí cuando nosotros tenemos que impactar con todo lo que hacemos en falla cardíaca, no solamente con terapia modificadora de enfermedad, sino con la introducción de términos para esos pacientes, para que ellos entiendan, uno, la enfermedad y entiendan hacia dónde se puede desarrollar la enfermedad, ¿sí? O sea, yo en el último momento no le puedo dar tantos datos al paciente porque claramente voy a perder el impacto que tiene la paliación cardiovascular en esos pacientes. Y si yo miro el curso de las hospitalizaciones por falla cardíaca, ahí es cuando nos damos cuenta que en esos momentos de gran empeoramiento de la falla cardíaca no es ideal hacer intervenciones en cuidado paliativo porque claramente la trayectoria no nos ayuda muchas veces. Yo puedo pensar que un paciente va mejor y empiezo a ver algunas variables que empiezan a empeorar y claramente vemos el evento catastrófico muy cercano cuando tenemos esos pacientes hospitalizados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los niveles de cuidado paliativo que todos manejamos en todas las enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas? Entonces, hay 3 niveles de cuidado paliativo. Como yo les decía, el nivel primario de cuidado paliativo son las habilidades básicas y las competencias necesarias de cualquier proveedor. O sea, todos nosotros, con las competencias que tenemos en manejo de patologías, impactamos en cuidado primario en cada uno de nuestros pacientes y los diagnósticos cardiovasculares. El nivel secundario son especialistas y organizaciones encargadas de cuidado paliativo, entonces tener dentro de FCI nuestro grupo de cuidado paliativo vendría siendo un nivel secundario para cuidado paliativo cardiovascular, y el nivel terciario son los centros médicos especializados en los cuales se comentan los casos más difíciles que generalmente tiende a ser el cuidado de fin de vida, ¿sí? Y muchas veces cuando se hacen investigaciones en cuidado paliativo, el nivel terciario envuelve las investigaciones en cuidado paliativo. Nosotros en Colombia no manejamos nivel terciario, digamos que no hay instituciones netamente dedicadas al cuidado paliativo. Hay unas instituciones o unos grupos que de pronto se han llamado grupos complementarios, que son los que ustedes ven algunas veces con algunas instituciones que utilizan algunas estrategias en paliación, pero no es un grupo terciario de cuidado paliativo, ¿sí? Muchas veces ese grupo tampoco está a cargo de un paliativista. Entonces, son aspectos importantes y fíjense ustedes que tenemos un campo muy amplio para trabajar con la nueva especialidad de cuidado paliativo porque hay muy pocos en Colombia. Entonces, yo creo que es hora de ir juntando varias cosas y varias disciplinas porque claramente necesitamos ayuda cuando van cambiando los niveles de paliación cardiovascular. ¿Cuáles vendrían siendo los dominios más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en falla cardíaca? Entonces, son 4 dominios supremamente importantes que si ustedes ven cómo se encuentran enlazados, de una vez uno piensa en la clínica de falla cardíaca. Entonces, fíjense ustedes, manejo de síntomas, ese es uno de los dominios más importantes. Comunicación, ¿sí? Para poder dar y cómo dar las noticias a ese paciente y cómo decirle para dónde vamos o para dónde ya no vamos. Soporte psicosocial, entonces nosotros claramente tenemos ayuda, por ejemplo, de una trabajadora social, ¿sí? Y la coordinación del cuidado que lo hacen todas las enfermeras que se encuentran dentro del grupo de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando uno ve paliación en falla cardíaca y ve las clínicas de falla cardíaca, por eso nosotros dentro de la clínica de falla cardíaca sí tenemos cómo hace la ruta del paciente hasta llegar a paliación, ¿sí? ¿Qué nos falta a nosotros específicamente aquí? Tener mucha más conexión con paliación secundaria, porque inicialmente había, pero ahorita no está completo el servicio. Entonces, eso nos falta muchísimo para poder completar todo lo que envuelve falla cardíaca, desde básica hasta falla cardíaca avanzada, ¿sí? Recuerden ustedes, y esto siempre lo digo yo, uno puede estar muy contento que tiene trasplante, sentirse aún más contento porque tiene asistencia, pero sería terrible que uno no tenga cuidado paliativo para ayudar al buen morir cuando algo no sale bien en trasplante o en asistencia. Créanme lo que eso no es algo muy agradable, ¿sí? Esas noticias en ese momento de mayor esperanza no son buenas, y si uno no tiene la preparación para hacerlo, créanme lo que la experiencia del paciente
no es muy agradable y su grupo familiar tampoco lo va a hacer así. Entonces es muy importante recalcar en esto, que a veces pareciera de pronto un poco superfluo, como no tan importante, pero realmente es lo más importante que tiene falla cardíaca, comunicación con todo el entorno familiar. Entonces, eso es supremamente importante en paliación. Pero entonces, bueno, listo, ya digamos que suena supremamente agradable entender que la parte de calidad de vida, espiritualidad del paciente es igual de importante a todo lo otro que hacemos en etiología, reversibilidad, terapia modificadora de enfermedad y cambio de objetivos terapéuticos, pero sí hay evidencia y claramente hay evidencia que nos muestra que en pacientes con falla cardíaca avanzada, las intervenciones de cuidado paliativo interdisciplinaria sí muestran beneficios consistentes en calidad de vida. Entonces, fíjense ustedes que no solamente es el objetivo que yo encuentro con un target específico, por ejemplo, como un desenlace de BNP, caminata 6 minutos, pero sí claramente son otros objetivos en calidad de vida, en espiritualidad, ansiedad, depresión, que para un paciente hace la diferencia. Entonces, esas intervenciones de espiritualidad, ¿sí? Esas intervenciones de comunicación intrafamiliar, en el contexto de todos los prompts que nosotros podemos manejar en estos pacientes, sí hacen la diferencia en cuidado paliativo, y este es el primer estudio que lo muestra, comparando test de calidad de vida en esos pacientes con algunos test de funcionalidad en pacientes con patología crónica que se les aplican las escalas de cuidado paliativo de las mismas, ¿sí? Si nosotros miramos por prevalencia de síntomas, de pronto los síntomas que a nosotros más nos afectan falla cardíaca es la disnea y la fatiga. Sí, el dolor muchas veces no lo vemos, pero de pronto es que no lo interrogamos, pero muchas veces después nos damos cuenta que nuestro paciente claramente lo estaba presentando, ¿sí? Los más importantes y los que más vemos realmente son disnea y fatiga, en los cuales nosotros podemos tener algunas intervenciones a realizar cuando ya hemos cambiado el objetivo terapéutico. Pero lo más importante es que llega el momento en el cual uno debe enfocarse en otras cosas y es muy difícil hacerlo, ¿sí? Una cosa es trabajar con base en modificar la progresión de la enfermedad, que esa es la visión cuadrada de la enfermedad, la llamo yo, en la cual nosotros miramos etiología, reversibilidad y todo lo que nosotros manejamos por guías para impactar, sea en remodelación reversa o en aspectos funcionales asociados a mejoría del ventrículo, o nos vamos a la otra visión de la enfermedad cuando lo que vamos a trabajar es en optimizar la calidad de vida. Entonces puede ser que yo me enfoque en terapias que manejan síntomas en vez de terapias curativas y no tengo restricciones de pronóstico. Entonces empieza uno a cambiar la visual de lo que estaba haciendo para irse netamente a calidad de vida. Entonces, ¿qué se puede hacer en cuidado paliativo primario? Entonces, todos han visto esta gráfica en la cual nosotros empezamos a hablar un poco más de la congestión como un síntoma muy cardinal en estos pacientes por la sintomatología, y hablamos entonces de congestión intravascular y congestión tisular, y empezamos a verificar algunos estudios que nos hablan más de una y otra que nos hablan menos de la otra, pero lo importante de esto es que uno tiene que ser muy claro con estos pacientes. Yo tengo que utilizar las mismas pautas que utilizan los pacientes en estadio C, o sea, tiene que ser súper claro el manejo de la congestión. Entonces yo debo optimizar, escalonar las dosis y adicionar, y tener mucho cuidado con los efectos secundarios que puedo producir con esas intervenciones terapéuticas, porque en cuidado paliativo lo que sí uno no tolera son los efectos secundarios por esquemas terapéuticos que ya no van a cambiar los desenlaces. Entonces tiene que ser muy importante que ustedes lo entiendan, pero no debemos cambiar nuestro actuar. Lo que viene en la literatura es que nos dicen, mire, la congestión usted la maneja exactamente igual en estos pacientes y se enfoca por tratar de manejarla muy bien hasta donde usted pueda por la enfermedad, pero hay otras estrategias que puede utilizar o otras vías
que yo puedo utilizar. Entonces, una de esas viene siendo la furosemida subcutánea. ¿Por qué la furosemida subcutánea? Porque eso nos permite no hospitalizar los pacientes, nos permite colocar unas dosificaciones diferentes. ¿Cuál ha sido el problema en Colombia? Que nosotros no tenemos la ampolla específica que tiene el pH específico para poderlo aplicar sin ningún problema. Entonces, toca hacer las preparaciones, por ejemplo, acá en FCI se hace la preparación específica para esos pacientes que tienen furosemida subcutánea, porque si no las reacciones que vemos a nivel de piel son reacciones adversas y uno trata de evitar eso. Nosotros acá, digamos, en Colombia no se cuenta tanto con bombas elastoméricas para hacer el paso, digamos, de estas infusiones y que el paciente se vaya con la infusión para su casa. Entonces, fíjense que en cuidado paliativo de pronto lo hemos tenido relegado porque realmente, a pesar de que pudiera ser muy costo efectivo, lo vemos como un peso y realmente debería ser la solución para aquellos pacientes en los cuales no hay opciones terapéuticas curativas. Entonces, esto lo que viene es a facilitarnos un poco la implementación de las guías para manejo de síntomas en los pacientes de cuidado paliativo. Pero entonces en algunas poblaciones específicas, cuando se agudizan esos pacientes que ustedes ven que son estadio D, que hemos considerado por múltiples variables que no van para estrategias avanzadas específicas como trasplante o asistencia y que llegan en un episodio de empeoramiento de falla cardíaca, tenemos que ser muy claros cómo iniciamos el manejo de congestión. Entonces ellos dicen que realmente en algunas poblaciones específicas, y estos pacientes cursan la gran mayoría con resistencia a los diuréticos, debemos iniciar con estrategias de manejo de congestión que nos permitan en 24 o 48 horas tener un paciente mucho más estable y que se sienta mucho mejor, ¿sí? Y que esto nos acorte una hospitalización y que de pronto ese paciente vaya un poco más rápido a casa, porque a final de cuentas la idea es que él pueda tener esos momentos que pudiera ser el momento final cercano a su familia. Entonces, fíjense que, claro, como nosotros siempre queremos tener impacto en desenlaces cardiovasculares duros, que es mortalidad cardiovascular, muerte súbita, y algunos otros que se asoman combinados con hospitalización de falla cardíaca, a diferencia de eso, algunos de estos estudios nos han mostrado impacto en congestión. Y cuando yo estoy cambiando, digamos, mi foco, ya no voy a pensar en un objetivo terapéutico claro o específico, sino netamente en calidad de vida, pues impactar en congestión, claro que hace la diferencia en estos pacientes porque son menos síntomas. Si yo tengo menos síntomas, pues me voy a sentir mucho mejor. Entonces, claramente hay que mirarlo desde otra perspectiva cuando empezamos a ver esos estudios. Lo que sí debe ser claro es que nunca se nos debe pasar lo que ustedes ven ahí en esos 6 ítems que les puse de congestión, porque sí que lo tenemos que tener muy en cuenta en nuestros pacientes. Y es claro que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes miran algunos pacientes que nosotros hemos considerado avanzados en hospitalización, se demoran 4 o 5 días más en manejo de congestión. Y cuando uno va a mirar por qué es esto, es porque la dosis inicial nunca se calculó realmente la respuesta a la intervención que yo estaba aplicando y dejé las mismas dosis que siempre dejamos porque a veces pareciera que eso no lo dan pues como en un papelito cuando vamos a hospitalizar los pacientes. Entonces sí es súper claro que yo tengo que empezar a manejar la congestión para impactar en síntomas. Entonces fíjense que acá yo me estoy alejando de la disminución de mortalidad, porque realmente esto impacta en mortalidad, pero me estoy acercando a ese manejo de síntomas en estos pacientes que llegan con un episodio de empeoramiento. Con otras estrategias de congestión también nosotros estamos familiarizados en paliación en falla cardíaca, ¿sí? Nosotros tenemos una cohorte de pacientes de insuficiencia cardíaca que se consideró en ese momento avanzada, terminal, sin insuficiencia renal crónica terminal, en diálisis peritoneal. Y los desenlaces de esos pacientes en diálisis peritoneal son menos hospitalizaciones. Independientemente si fallecen o no, son menos hospitalizaciones. Y lo que se ha visto es que si se utilizan, digamos, los concentrados ideales para estos pacientes, uno lo que ve es que son menos hospitalizaciones sin efectos adversos. Entonces, claro, puede ser que entre esos 6 meses el paciente igual vaya a tener el mismo desenlace, que es muerte, pero lo tiene
en casa, sin hospitalizaciones, sin complicaciones y con su familia. Entonces, claramente eso sí hace la diferencia en falla cardíaca avanzada. Pero ¿qué es importante? Y para nosotros surge, digamos, un concepto importante en falla cardíaca y es el uso de algunas estrategias en esos pacientes para mejorar calidad de vida y hospitalizaciones. Entonces, acá venimos al eterno debate que hemos tenido nuevamente con la inotropía, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloco yo esta diapositiva? ¿Por qué? Porque lo más importante que nos ha ocurrido con la diapositiva es que con la inotropía es que la hemos aplicado muchas veces en los pacientes que no debemos aplicarla. Y claro, hemos visto también aumento de mortalidad y muchas veces estamos generalizando todos los mecanismos de acción de todos los inotrópicos y no son iguales. Entonces sí hay que ser un poquito más específico y aquí sí hay que esclarecer mucho el escenario clínico en el cual nosotros estamos actuando. Entonces, este escenario clínico en el cual nosotros estamos actuando es el escenario de falla cardíaca avanzada, que si ustedes revisan este position statement, es el documento que nos da la definición a la cual han llegado las diferentes sociedades científicas, incluyendo la sociedad americana también, que se une mucho a esta definición para poder decir cuáles son los pacientes específicos que deben ir a esta terapia. Entonces, si yo lo tomo en cuenta de cuidado paliativo, pues pudiera entender claramente que el uso de inotropía intermitente a cargo de sensibilizadores de calcio pudiera llegar a ser una opción en estos pacientes en mejoría de calidad de vida. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Entonces, digamos que se han visto que las aplicaciones repetidas e intermitentes pueden ser razonables en algún tipo de pacientes, que en este caso serían los pacientes con falla cardíaca avanzada, ¿sí? Para mejorar algunas condiciones hemodinámicas e impactar en síntomas y hospitalizaciones. Entonces, claramente es cambiar nuestro chip de estoy dando esta terapia para impactar en un desenlace duro, estoy dando esta terapia para impactar en un desenlace que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, esto nosotros lo hemos aprendido, digamos, a lo largo del entendimiento de la falla cardíaca avanzada y a lo largo de todo el estudio de la inotropía intermitente con los diferentes escenarios, porque hay muchísimos escenarios para inotropía. Este escenario nuevo es de inotropía intermitente, que es el grupo de pacientes de avanzada que pueden ser pacientes para cuidado paliativo. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar en otros pacientes de falla cardíaca avanzada mientras llega la opción definitivamente avanzada para mejorar también calidad de vida. Pero que nos ha costado mucho trabajo entendiendo que todos somos paliadores primarios. Es cuando yo hago la transición o cuando le digo yo al paliativista, venga, voy a necesitar que me ayude un poquito porque yo creo que ya tengo que utilizar una estrategia adicional a los manejos que yo puedo tener en cuidado paliativo primario. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nosotros tenemos que entender cuáles son los detonantes de cuidado paliativo. Entonces, como yo les mostraba en la primera gráfica de falla cardíaca, uno no debe esperar estos momentos para iniciar el cuidado paliativo. Entonces, aquí viene, digamos, como lo más importante que les tiene que quedar a ustedes de esta revisión antes de todas esas estrategias que podemos utilizar, es que todos los pacientes de falla cardíaca, cuando yo le digo a un paciente, usted tiene el diagnóstico de falla cardíaca, también después de decírselo, le debo decir cuál es el porcentaje de pacientes que se mueren después de tener ese diagnóstico. Cuando yo entiendo que hasta el 80% de los pacientes que tienen el diagnóstico de falla cardíaca pueden fallecer en los primeros 12 meses, creería yo que tomaríamos más en cuenta no esperar momentos específicos para decirle al paciente hacia dónde vamos o hacia dónde no vamos a ir. Entonces, no esperemos esos momentos de hospitalizaciones cuando estamos muy enfermos, sino esperemos los momentos en los cuales los recibimos en las clínicas de falla cardíaca o en nuestra consulta para que ellos conozcan realmente lo mortal que es tener falla cardíaca y actuemos todos muy a favor de buenos desenlaces, pero que si no podemos tener ese buen desenlace, también voy a ayudarle al buen morir porque definitivamente no hay otras opciones adicionales. Entonces, este es un estudio recientemente publicado en la revista europea de falla cardíaca en la cual ellos decían exactamente lo mismo, cuáles pacientes deberían tener el cuidado a cargo de un especialista de cuidado paliativo y por qué es esta preocupación tan importante. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí en FCI,
todo el servicio de cuidado paliativo, ustedes se darían cuenta lo difícil que es colocar un paciente en el servicio de cuidado paliativo. Los paliativistas reciben rápidamente un paciente oncológico porque están más familiarizados con las patologías oncológicas, pero un paciente no oncológico no lo reciben tan gustosamente porque la trayectoria de las descompensaciones es muy diferente. ¿Sí? Hoy está mal, mañana puede estar muy bien, en 6 horas puede estar peor y estaba bien. Entonces, eso, como es incertidumbre para ellos, es muy difícil. Entonces, la idea y el objetivo de este estudio era verificar cuáles pacientes con falla cardíaca deberían recibir cuidado paliativo especializado, o sea, secundario o terciario, ¿sí? Creando, entonces lo que ellos decían es, vamos a crear una definición de necesidad de cuidado paliativo en los pacientes que están hospitalizados por falla cardíaca y van a utilizar los desenlaces que ellos dicen, los desenlaces reportados por los pacientes. Entonces, utilizaban escalas de depresión, ansiedad, calidad de vida, habían varias de calidad de vida, y con eso, teniendo en cuenta la definición, con esos desenlaces reportados por los pacientes, verificaban cuáles o fallecían o no fallecían para poder ellos verificar cuántos días estaban fuera de hospital, vivos o no, o estaban hospitalizados, y decir, miren, este es el mejor parámetro para decir que mi paciente necesitaba cuidado paliativo secundario o terciario. Entonces, se hacían las revisiones cada 4 meses, para un mínimo de 8 y un máximo de 28 meses del estudio, y realizaban varias visitas también por pacientes. Entonces, ¿cuál era la definición de necesidad de cuidado paliativo? Entonces, estos que ustedes ven acá, era cuando un PROM, lo que ellos decían de desenlaces reportados por los pacientes, se alteraba severamente. Entonces, ellos decían, mire, la definición es, después de que se altere ese PROM en ese mismo paciente 2 veces, ¿sí? Y yo no pueda tener continuidad con este paciente, ese paciente tiene la definición de cuidado paliativo. Entonces, ustedes ven acá, alteración severa del PROM, persiste la alteración severa del PROM, persiste la alteración severa del PROM, ese paciente requiere cuidado paliativo especializado. Alteración severa del PROM y luego fallece, ese paciente requería cuidado paliativo especializado. Aquel que la tiene severa, y luego aquí, en este momento, si a mí me ponen a definir el paciente número 3 que tiene la definición de necesidad de cuidado paliativo, en ese momento la respuesta sería no, porque el PROM realmente mejora. Entonces, esos eran desenlaces reportados por los pacientes, que a pesar de ser desenlaces blandos, son desenlaces muy asociados a calidad de vida. Entonces, la definición de ellos era específicamente la alteración de dos PROMs, de 2 o más PROMs, del mismo paciente, para saber que el paciente necesitaba la intervención por cuidado paliativo especializada. Entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos? De esos pacientes que ingresaron, el 27% tenía la definición probada de necesidad de cuidado paliativo, y de ese 27%, el 63% tenía severa alteración de por lo menos un PROM antes de morir. O sea, de uno de los ítems que ustedes vieron en calidad, ansiedad, depresión, antes de morir, y el otro 62% tenía alteración persistentemente de más de un PROM sin mejoría después de pasar las 3 revisiones adicionales. Fuera de eso, ¿qué se dieron cuenta ellos en esa cohorte? Que fuera de los PROM, que eran los desenlaces reportados por los pacientes, habían algunas variables en esos mismos pacientes que tenían la necesidad de cuidado paliativo especializado, en las cuales se veía que esa variable estaba muy comprometida. Entonces, volvemos a algunas variables que nosotros llamamos clínicas: la tensión arterial sistólica, la clase funcional medida por NIHA, ¿sí? Que tuvieran etiología isquémica y que tuvieran diabetes. Entonces, fíjense que son varias cosas que vemos en el día a día, y claramente no logramos definir que en esos pacientes ya tendríamos, independientemente de cuál sea mi objetivo terapéutico, empezar a utilizar ciertos términos con ellos para familiarizarlos con lo que pudiera llegar a requerir ese paciente, que es un paciente bastante complejo. Y a diferencia de lo que pudiera uno pensar, fíjense que habían 2 marcadores que no ayudaban a definir realmente cuidado paliativo si yo hacía la diferencia teniendo en cuenta la definición que ellos tenían para requerimiento de cuidado paliativo, que era el BNP y la fracción de eyección, pero sí impactaban en pronóstico, pero no para definir
quién necesita cuidado paliativo o no. Y uno lo ve muy cercano y lo ve claro es porque sí, si ustedes ven que el BNP cambia drásticamente, yo puedo tener un BNP muy elevado al ingreso, pero si yo tengo un delta en una hospitalización de más del 30%, el pronóstico me cambia totalmente y cambiaría la definición de necesidad de terapias. Entonces, es bastante importante el estudio, uno, para definir esos desenlaces blandos reportados por los pacientes que son muy importantes para la definición de cuidado paliativo. ¿Cuál fue el análisis que ellos hicieron de días vivos y fuera del hospital ajustados por calidad de vida, síntomas y cambios de humor? Entonces, que los que tenían, por ejemplo, la definición, pues estaban menos tiempo afuera, estaban mucho más tiempo hospitalizados. Entonces, claramente sí impactaban esos desenlaces reportados por los pacientes para hacer la definición de quién necesitaba fuera el cuidado paliativo primario que le está dando el grupo de cardiología o el grupo de clínica de falla cardíaca para definir un cuidado secundario o terciario. Y si yo miro la regresión logística y cuáles son las variables de calidad de vida que se utilizaron, claramente nosotros vemos que uno de los scores que nosotros utilizamos, que es el Kansas, es el que de pronto más impacto tiene para poder predecir y ser un predictor muy fuerte de requerimiento de cuidado paliativo. Con un punto de corte de 29 tenía una sensibilidad de 80 y una especificidad de 71, que a pesar de que todavía nos falta en la sensibilidad y especificidad, de todos ellos es el que más pesa. Entonces, esta es una invitación para que todos nuestros pacientes de falla cardíaca tengan este score, ¿sí? Porque este score realmente nos acerca a lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? Y es un score que no se hace una sola vez, se hace varias veces en el transcurrir de los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque sí nos puede predecir para dónde vamos con ese paciente. ¿Qué hago con los dispositivos? Es una pregunta que día a día la hay, y esta es otra invitación para decirles que no puede haber un paciente que vaya a ir a un dispositivo que no lo conozca la clínica de falla cardíaca, ¿sí? Eso es algo terriblemente importante, porque lo más importante que nosotros debemos identificar es cuando no, ¿sí? Y a nosotros los médicos nos cuesta muchísimo trabajo identificar cuando no le coloco un dispositivo, porque todos queremos colocarlo. Entonces, eso realmente es supremamente importante en cuidado paliativo. Entonces, acá para recordarles qué nos dicen específicamente las guías de dispositivos, hablando en prevención primaria, secundaria y con respecto también no a otros dispositivos como por ejemplo el CRT, que nosotros lo utilizamos en el contexto de paliación, pero sí, por ejemplo, definir CRT sin desfibrilador en aquellos pacientes en los cuales yo definitivamente no tengo otro tipo de opciones. En este momento, este es el tipo de manejo sobre ciertos componentes valvulares ha entrado, digamos, a ser o a estar estudiado un poco para algunos pacientes en cuidado paliativo, pero la escogencia de estos pacientes en cuidado paliativo cardiovascular para estos procedimientos es bastante exigente. ¿Por qué? Porque las complicaciones sí nos pueden cambiar, digamos, la visual de ese procedimiento que queríamos realizar en algunos pacientes. Pero fíjense que yo, pues a diferencia de lo que de pronto quería decirles, miren ustedes que nosotros los médicos tenemos realmente serios problemas para cuando estamos tratando de mirar paliación. Si ustedes miran estas encuestas que se han hecho con preguntas tan sencillas como que, bueno, ¿ha usted considerado qué hacer con el CDI si todo no cambia, si todo no va como se ha planeado? Entonces, cuando uno le pregunta al paciente, los pacientes dicen, no, ¿por qué? Porque nadie les ha dicho para qué es el dispositivo muchas veces, nadie les ha dicho qué impacta que yo tenga descargas o no, si las descargas son apropiadas o no, nadie lo ha explicado y muchas veces nos falta de pronto sentarnos un poco más para decirlo. Y fíjense que esto nos lo muestran las encuestas, ¿sí? Fíjense, su médico discutió este punto crucial con usted de qué hacer si pasa algo con el dispositivo. No. Fíjense que nunca le decimos al paciente, y yo creo que a todos nos ha pasado con esos pacientes que llegan con múltiples descargas. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de pacientes
que les hayan dicho que ya no quieren tener más ese aparato porque les ha descargado tanto que los va a volver locos, o pacientes que dentro de la clínica de falla cardíaca les da un trastorno de ansiedad por tener el dispositivo que les ha descargado. Nosotros tenemos varias. Entonces, realmente, esto es algo que tenemos que hacer los médicos, independientemente que trabajemos un poco más cercanos al campo de paliación o no, pero esto realmente es acercarnos al paciente y al gusto del paciente, por qué quiero yo al fin de vida. Y esta es una pregunta bastante interesante para nuestros pacientes, es, bueno, ¿qué debería hacerse con el dispositivo, con un CDI, en caso de que hubiera un código de no resucitación? Entonces, fíjense que todavía tenemos respuestas como no, mantenga el dispositivo prendido, manténgalo porque eso es importante, y la otra como depende, pues yo no sé, ¿sí? Entonces, fíjense que es supremamente importante tenerlo muy claro, que el paciente lo tenga claro y que la familia lo tenga muy claro. Nosotros en falla cardíaca y en cuidado paliativo utilizamos algo que se llama voluntades anticipadas, ¿sí? Las voluntades anticipadas no son un documento fijo, es un documento que va cambiando en el transcurso de la permanencia de los pacientes en los equipos multidisciplinarios, pero sí nos dice a dónde vamos y qué es lo que el paciente quiere hacer, o sea, respetando el deseo del paciente, ¿sí? Y de colaborar también con algo de su manejo, porque a fin de cuentas, cuando uno le dice al paciente que no estamos llegando, no estamos logrando lo que queremos y que tenemos que cambiar nuestra visual, es muy importante que él pueda tomar decisiones antes de. Entonces, fíjense que pareciera que no estamos hablando el mismo idioma muchas veces cuando nos referimos a paliación. Muchas veces de pronto nos demoramos, tenemos que hacer una junta, una mini junta, otra doble junta, y realmente se nos olvida que esto ya lo hemos debido tener muy planeado con nuestro paciente en el contexto de una enfermedad crónica tan limitante. Y cuando miramos quién debe ser el responsable, fíjense ustedes que la encuesta nos dice que en la gran mayoría de las veces el cardiólogo debe ser el responsable de coger y enfocar toda la patología crónica, incluyendo desde que inicio lo básico hasta que me doy cuenta que estoy un poco perdido porque no he logrado los objetivos y hasta que tengo que cambiar el objetivo. Entonces, la invitación con esta diapositiva es que definitivamente todos los pacientes con las enfermedades crónicas, específicamente falla cardíaca, tienen que estar en un grupo multidisciplinario, ¿sí? El grupo multidisciplinar, desde falla cardíaca básica con los objetivos terapéuticos para lograr cambios, o el cambio a otro tipo de objetivos como mejoría en calidad de vida para que el paciente entienda todo el contexto y pueda incluso hablar de dispositivos que se van a colocar, para qué sirven esos dispositivos. Claramente nosotros sabemos que en todos los servicios de electrofisiología por checklist ellos tienen claro la explicación de este tipo de terapias, pero cuando ustedes tienen un grupo multidisciplinario, el paciente se siente mucho más a gusto hablando con todos los del grupo de eso, que con una persona de pronto que la va a ver para el dispositivo y luego solamente la ve para hacer las reprogramaciones. Entonces eso es supremamente importante para nosotros en esta patología crónica. ¿Cuáles serían los mensajes que ustedes se pueden llevar, digamos, de esta presentación? Es que debemos reconocer claramente estos pacientes de falla cardíaca avanzada, ¿sí? Si previamente no estaban en un circuito multidisciplinario, ingresarlos al circuito multidisciplinario para poder definir los objetivos, ¿sí? No deben ser igualmente excluidos estos pacientes de los servicios de cuidado paliativo especializados, porque hay muchas intervenciones terapéuticas que se hacen en cuidado paliativo a nivel secundario y terciario que claramente impactan en estos pacientes. Y debemos entender que la mayoría de las necesidades pueden ser encontradas en las unidades de insuficiencia cardíaca, pero el reconocimiento de la transición a medidas paliativas puede ser la clave para asegurar que el manejo de fin de vida se haya explorado con el paciente. Nuevamente vuelvo a lo que más importante que debe recalcarse, es que en estos pacientes con enfermedades crónicas, falla cardíaca no oncológica, deben estar en un grupo multidisciplinario, porque el grupo multidisciplinario explora específicamente todas estas opciones y de esa manera nos aseguramos muchas veces que ese paciente también tenga un buen morir. Muchísimas gracias y les dejo a ustedes acá las recomendaciones de las guías, las actualizadas por cada una de las sociedades, para que vean la recomendación y nivel de evidencia de cuidado paliativo.
Les muestro el organigrama, cómo funciona la clínica de falla cardíaca en este momento. Acá ustedes ven tímidamente cuidado paliativo. Nosotros en la institución tenemos dos especialidades que a veces nos ayudan con cuidado paliativo. Una es geriatría y la otra es medicina interna, pero claramente es ideal tener el soporte de un paliativista que tiene de pronto una visual un poco diferente con respecto a esta patología, y es lo que estamos tratando de implementar en nuestro grupo. Muchísimas gracias. Abro discusiones para los que tengan preguntas. ¿Alguno tiene preguntas? ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Qué hubo, María Juliana? ¿Cómo le va? Oiga, muchísimas gracias por la conferencia. Me pareció súper interesante, sobre todo habiendo vivido pues, de primera mano la situación. Una pregunta con respecto a la especialización que usted mencionaba y a la inclusión dentro del currículum, porque la conferencia me pareció súper interesante en cuanto a lo que se deben hacer con los pacientes, pero también a cómo educar a los fellows. ¿Un paliativista cardiovascular siempre debe ser fallólogo? ¿O cómo están organizados en otros países para que es decir, en otros países, por ejemplo, que dure, no sé, en Estados Unidos o en España o en Europa, se hace el fellowship de cardiología, se hace falla y dentro de falla está incluido cuidados paliativos para como el tratamiento efectivo de estos pacientes o es una especialización que va incluida dentro del currículum? ¿Cómo funciona como pues para pensarlo en el ambiente local y ver qué opciones hay? Vale, le cuento, Doc, si uno mira la especialidad de falla cardíaca, el cuidado paliativo en la subespecialidad de falla cardíaca está incluido, ¿sí? Pero el paliativista como paliativista no necesariamente tiene que ser nada cardiovascular. A los paliativistas les dan entrenamiento en enfermedades oncológicas y no oncológicas y ellos obviamente soportan los demás servicios, pero de ahí es súper claro que uno tenga la conexión con el servicio y que de pronto el paliativista esté un poco más familiarizado con enfermedades no oncológicas, porque muchas veces, mire, a nosotros qué nos pasaba, pues cuando yo me especialicé, ¿qué nos pasaba? Cuando uno pasaba uno de esos pacientes definitivamente a cuidado de fin de vida, ya sabíamos que era refractario, todo eso, o sea, ya todo eso se había explorado. Muchas veces el paliativista al otro día se acercaba y nos decía, venga, pero Pepito Pérez estaba mejor, ¿se lo vuelvo a pasar? Y uno quedaba así como, pero está mejor, sí, claro, uno lo iba a ver y claro, las intervenciones que uno hace en síntomas claramente mejoran el paciente y el problema que tiene la falla cardíaca son las trayectorias de la enfermedad. La trayectoria en falla cardíaca es tan disímil en hospitalización que esos pacientes o empeoran de un momento para otro a pesar de que se esté haciendo lo correcto y fallecen, o está el paciente que sigue exactamente igual como ingresa, que uno dice, ¿para dónde vamos con este paciente si no tengo otras opciones? O está aquel que hace un episodio catastrófico y fallece, por ejemplo, con un evento arrítmico. Entonces, como esa trayectoria es tan difícil, los servicios de cuidado paliativo, como le decíamos nosotros, no nos compraban muchas veces el paciente porque no nos la creían como mucho a veces, o sea, como que no le daban esa importancia a veces al cuidado paliativo, pero en todo lo que ha venido de terapias en cardiología, específicamente cardíaca, muchas veces ahora sí tenemos más los paliativos cercanos a nosotros porque ya lo ven como una patología crónica que definitivamente va a terminar mejorando calidad de vida, pero con buen vivir, con buen morir. Ya. Gracias, María Juliana. Juan Felipe tenía una pregunta. Juan Felipe, adelante. Juan Felipe, ¿la leo o quieres hacerla? Yo la voy leyendo si quiere, doctor. Hay médicos de paliativos que también emplean la furosemida en ampollas vía oral argumentando mejor absorción, argumentando que la absorción es mejor. ¿Tiene eso algún fundamento o utilidad? Digamos que el fundamento que tiene es que cuando uno tiene un paciente con empeoramiento de insuficiencia cardíaca, la absorción se hace mucho mejor por esa mucosa, específicamente por los vasos que ustedes ven que se encuentran en la parte posterior de la lengua.
pero realmente lo que nosotros preferimos utilizar incluso son los subcutáneos, que sí tienen realmente más contexto farmacocinético y farmacodinámico del medicamento Juan Felipe, pero no el otro. El otro realmente no tiene, son experiencias anecdóticas realmente, que si nosotros lo hemos utilizado, yo en España lo utilizaba y realmente se utilizaba, pero recuerden ustedes que ellos tienen unas ampollas un poco diferentes, o sea, tienen medicamentos que tienen concentraciones diferentes y adicionalmente a eso, nosotros tenemos una gran desventaja, es que nuestro arsenal terapéutico de diuréticos es muy pobre, ¿sí? Entonces, nosotros nos cuesta más trabajo a veces manejar la congestión porque no tenemos varias moléculas que tienen mucha más potencia para manejar congestión que también se utilizan en cuidado paliativo. Muchas gracias. Javier Torres, que es un fellow que rotó con nosotros del Hospital Raveliete de Perú, que rotó con nosotros imágenes. Un gusto saludarlo, Javier. Nos pregunta, doctora, buenas tardes, excelente exposición. Quisiera saber la prevalencia de depresión en insuficiencia cardíaca y cuál sería el manejo. ¿Hay que tener algún cuidado con alguna medicación utilizada? Bueno, pues Javier, esa pregunta es súper importante porque yo te diría que a nosotros en falla cardíaca nos falta explorar más la depresión, ¿sí? Realmente no utilizamos muchas de las escalas y muchas veces no escuchamos a psicología cuando nos dice que la escala de la depresión del paciente está alterada. En porcentaje, yo te puedo decir que el 70% de la población que está en las clínicas de falla cardíaca tiene un grado diferencial de depresión. Que si hay que tener cuidado con la medicación, sí hay algunas que están proscritas, digamos, porque sí nos pueden producir mayores alteraciones y pueden ser un poco peligrosas, específicamente con algunos medicamentos que nosotros utilizamos, pero en depresión lo que nos falta a nosotros es ser un poco más acuciosos en la búsqueda, porque muchas veces lo que les digo, miren, uno en falla cardíaca tiene que estar enfocado en todo, tanto en etiología, reversibilidad, todo que es terriblemente importante, pero también en el paciente que tenemos enfrente y las necesidades que ese paciente como persona tiene. Y una de esas es, digamos, cómo se ha adaptado a la enfermedad. Si ustedes vieran, nosotros con psicología tenemos muchísimas historias de mala adaptación a la enfermedad que terminan en cuadros de depresión muy importantes y nosotros claramente tenemos que empezar a manejarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta la severidad por los test que se utilizan, uno tiene que tener derivación, por ejemplo, a psiquiatría muchas veces para que nos colabore incluso en el manejo de estos pacientes, porque muchas veces iniciamos indiscriminadamente ciertos medicamentos que tampoco van a aportar para mejoría en estos pacientes. Gracias. Carlitos Ortiz pregunta, doctora, ¿cuál es el momento clave más en pandemia para activar una voluntad anticipada? Pues Carlitos, mira, la respuesta es antes de la pandemia, ¿no? O sea, hubiera sido genial antes de la pandemia tener la voluntad anticipada. Si en este momento nosotros no tuviéramos conocimiento, por ejemplo, de un paciente, de su historia, de hacia dónde van o de dónde viene con la falla cardíaca, tan pronto lo conozcamos, es ideal hacer voluntades anticipadas. ¿Sí? Y más ahorita sabiendo que es una población vulnerable. Esto no quiere decir, la gente cuando uno le habla de cuidado paliativo y uno menciona cuidado paliativo en una historia clínica, ya de pronto hay alguien que dice, lo van a dejar morir. No, digamos que eso es totalmente inadecuado y no es cierto. Nosotros en cuidado paliativo, cuando hacemos una voluntad anticipada, estamos respetando la voluntad del paciente para las intervenciones que se van a realizar. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno no está familiarizado con el cuidado paliativo, pudiera pensarlo, ¿sí? Yo cuando empecé a hacer falla cardíaca, digamos que no conocía muchísimas cosas y claramente uno piensa que el manejo y el ultramanejo y el ultradiagnóstico a veces es lo más importante y a veces lo más importante realmente es escuchar y la voluntad anticipada es escuchar y desde que uno hace el diagnóstico, Carlitos, de falla cardíaca, tiene que tener una voluntad anticipada firmada con ese paciente, porque como les digo yo, la trayectoria de la insuficiencia cardíaca no es previsible, o sea, yo no puedo prever un evento con esos pacientes porque a veces ocurren así. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que ahí es cuando habla uno del Danish y dice uno, he debido escuchar esa parte de muerte súbita del Danish,
porque muchas veces tenemos pacientes clase funcional 1, una miocardiopatía dilatada no isquémica, el BNP perfecto, todo está perfecto y todo va súper bien, titulado al 100%, es una maravilla de paciente, todo el mundo lo conoce y ¡pum!, hace un desencadenante y muere súbitamente, ¿sí? Y es en ese momento cuando nos damos cuenta de muchísimas cosas en falla cardíaca, incluyendo estas voluntades anticipadas, ¿sí? Entonces, para nosotros, las voluntades anticipadas en falla cardíaca es como la autorización de la VEAS data, de la historia clínica que debiéramos tener todos claro. Gracias, María Juliana. Diego pidió la palabra. Sí, profe, buena tarde, muy buena charla. Doctora, tenía una pregunta. Uno hay pacientes a veces que tienen congestión y ya tienen hepatopatía asociada a la falla cardíaca y se hospitalizan muy frecuente con ascitis, que uno ve que es de difícil manejo por la parte de los diuréticos y por las cifras de presión que ellos manejan tanto por la falla como por la hepatopatía. ¿Hay algo de cuidado paliativo, tanto de diálisis peritoneal, de colocación de catéter, que tenga la experiencia como para el manejo de estos pacientes? Porque los vemos bastante frecuente. Bueno, dentro de la charla comenté específicamente hablando de diálisis peritoneal, la experiencia que teníamos en diálisis peritoneal, porque sí lo hacemos en pacientes que son pacientes avanzados o con falla cardíaca refractaria sin insuficiencia renal crónica terminal. O sea, este es el escenario diferente al de insuficiencia renal crónica terminal con falla cardíaca, que es otro escenario, pero en pacientes cuando netamente depende de falla cardíaca y no insuficiencia renal crónica terminal, lo hemos usado y lo que muestra la evidencia en los registros es que hay menos episodios de hospitalización por descompensación de falla cardíaca y que claramente los eventos adversos no se aumentan para que fuera una terapia inapropiada. Hay otros dispositivos que se están utilizando que yo creo que ustedes los han visto, que es el Alpha Pump, que es un dispositivo que se utiliza en pacientes con hepatopatía crónica, en los cuales en este momento se están haciendo algunos estudios adicionales en falla cardíaca y de pronto el nicho va a ser para este grupo de pacientes que son avanzados y que tienen algunos signos específicos de congestión que se perpetúan en el tiempo. Entonces, digamos que hay otros dispositivos que es como si fuera una diálisis peritoneal, pero el catéter se conecta directamente a la vejiga. Todo esto, en este momento todavía los trials no están en fase 3, entonces no te pudiera dar más información, pero la diálisis peritoneal para nosotros en pacientes sin insuficiencia renal crónica terminal y para manejo de congestión es una muy buena opción. Gracias, María Juliana. Y Carlitos pregunta, creo que es su última pregunta. María Juliana, ¿se deben incluir en los estudios de falla cardíaca avanzada como endpoint fundamental y clave la calidad de vida de manera obligatoria? Sí, nosotros digamos que en la gran mayoría de los estudios, si ustedes ven de falla cardíaca, si bien es cierto puede ser que no sea el endpoint primario, muchas veces constituye el endpoint secundario, ¿sí? Y si ustedes ven cómo va cambiando ahorita toda la parte de ensayos clínicos, hay un artículo muy bonito que pudieran revisar los fellows, que es los endpoints en los ensayos clínicos de falla cardíaca, cómo han cambiado, porque realmente estos ensayos clínicos han cambiado porque la falla cardíaca también ha cambiado, ¿sí? Y los endpoints para nosotros están cambiando totalmente. Fíjense que ahora tiene mucha importancia el endpoint de hospitalizaciones como un endpoint único y a eso se le suma también calidad de vida. Entonces, en este momento, para hacértelo largo o corto, sí, realmente es fundamental tener calidad de vida dentro de los endpoints en los pacientes con falla cardíaca. Bueno, María Juliana, muchísimas gracias a todos por participar, excelente la conferencia y nos veremos muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, María Juliana.